Entonces, la clase de hoy se llama ecoetiquetas. Oh, ¿qué será eso? Oh. Ecoetiquetas y reciclaje. ¿Ya? Veamos, ¿no es cierto?, el objetivo. Dice, explicar la importancia del uso de las ecoetiquetas para el consumo sostenible y de la práctica del reciclaje como medida para disminuir el impacto del hombre en el ambiente. ¿Ya? Cortito el objetivo, pero es importante, ¿no es cierto? Y es un objetivo alcanzable absolutamente. Ya. ¿Qué fue lo que vimos nosotros en la clase pasada? A ver si alguien me lo puede recordar un poquito. ¿De qué hablamos en la clase pasada? A ver. ¿De qué fue lo que hablamos? Bueno, hablamos del consumo sostenible. ¿Ya? Bueno, ¿qué dijimos? ¿No es cierto? El consumo sostenible se trata de que nosotros adquiramos productos o servicios en los que hayamos contemplado algunos puntos como uso racional y adecuado de los recursos naturales, ¿no es cierto? Por otro lado, que haya, cuando compramos algo, por ejemplo, consumimos algo, entre comillas, que haya una baja generación de residuos. Y si hay, ¿no es cierto?, residuos, finalmente, que nosotros, bueno, podamos hacer un manejo de ellos. Reducción también del uso de materiales tóxicos que dañan el ambiente. Ya, por ejemplo, el mercurio, unos COP se refiere a una sigla que habla de compuestos que son contaminantes finalmente, refrigerantes, etc. Reducción de emisiones atmosféricas de CO2 u otros gases contaminantes. Y también, ¿no es cierto?, iniciativas solidarias o inclusión social, ¿ya? Bueno, considerando todo eso, ¿no es cierto?, en resumen, el consumo sostenible hace referencia a los modos de consumo de bienes y servicios que no dañen al medio ambiente ni a la sociedad. O sea, cada vez que yo adquiera algo, definitivamente, la idea es que, ¿no es cierto?, no dañen al medio ambiente. Fundamentalmente es eso. ¿Ya? Bueno, ¿de qué más fue que hablamos la clase pasada? A ver si algunos se acuerdan, ¿me puede decir? Ya, estuvimos hablando, ¿no es cierto?, del ciclo de vida de los productos. ¿Ya? Bueno, conocimos, ¿no es cierto?, el ciclo de vida, más o menos antes de que aparezca este producto y se comercialice, ¿no es cierto? Vimos todo lo que era el ciclo de vida. Ahora, ¿de qué nos sirve conocer el ciclo de vida de los productos? ¿Qué importancia llegó a tener el que ustedes conocieran el ciclo de vida de los productos? ¿Qué me pueden decir? Hagamos el último esfuerzo, esta es la última clase, niños. La última, se los prometo, la última clase es la última. A lo mejor no miraremos por Zoom, pero será la última clase. Así que no se preocupen. A ver, ¿de qué nos sirve conocer el ciclo de vida de los productos? ¿De qué nos sirvió? Bueno, al conocer nosotros el ciclo de vida de los productos, nos permite entender mejor, ¿no es cierto?, qué podemos elegir cuando compramos, ¿ya? Eso nos hace recapacitar, en el fondo, y elegir entre aquellos productos que son similares, obviamente, porque decíamos el otro día, si yo voy a comprar un televisor, tengo varios televisores que podría comprar, pero yo voy a elegir, ¿no es cierto?, entre aquellos productos, ¿no es cierto?, que se relacionen más con el consumo sostenible. No sé, pues que sean menos contaminantes, que gasten menos energía, ¿no es cierto? A lo mejor que tengan más larga duración en cuanto a su vida útil, ¿ya? Entonces, el que yo conozca, ¿no es cierto?, el ciclo de vida de los productos, me permite esto, el
poder elegir y generar una conciencia de, ¿no es cierto?, de qué producto es mejor. ¿Ya? Ahora, ¿qué otro aspecto podría colaborar con nosotros para que pudiésemos tener mayor conciencia de lo que compramos? Además de, ¿no es cierto?, de conocimiento del ciclo de vida de los productos. ¿Qué podría hacer que nos ayudara, ¿no es cierto?, a elegir mejor, a elegir el producto más apropiado? ¿Qué podría ser? Que, que ayudar al medio ambiente, que no le afecte tanto. Ya, pero ¿cómo lo puedo saber yo eso? Por su fabricación y a veces algunos los traen cuánto contaminan. Ya, exactamente. Y ahí aparecen, ¿no es cierto?, el que nos ayudemos con las llamadas ecoetiquetas, ¿ya? O etiquetas ecológicas, ¿no es cierto?, que presentan muchos productos, ¿ya? Bueno, aquí ya en Chile hace un tiempo, ya yo diría ya varios años, ¿no es cierto?, que se utilizan las ecoetiquetas. Y ahí, ¿no es cierto?, podemos ver la presencia de algunas etiquetas, ¿cierto?, en los productos. Miren esto. Por ejemplo, los refrigeradores nosotros lo podemos ver. Ahí están, estos serían ejemplos de ecoetiquetas o etiquetas ecológicas. Ya. ¿Por qué nos ayudan? A ver, ¿por qué creen ustedes que nos ayudan? Porque nos dan información de lo que estamos comprando igual. Ya, Por ejemplo, en los alimentos de lo que estamos consumiendo. ya, correcto, ¿no es cierto? Por ejemplo, en esto del gasto energético, ya no solamente por un tema económico, sino que por un tema de producción de energía, ¿no es cierto? Si nosotros nos podemos a pensar cómo se produce la energía, la mayor parte, ¿no es cierto?, deja una gran huella de carbono, un producto de energía eléctrica, ¿ya? Bueno, entonces, vamos a hablar de las ecoetiquetas. ¿Y qué son las ecoetiquetas? A ver, ¿qué son estas ecoetiquetas? Ah, el Abdiel todavía no puede hablar. ¿Quién más está por ahí que pudiese colaborar diciendo algo? ¿No? Yo creo que todos han visto eso, ¿ah? Y durante, o sea, en gran parte de estas clases, yo creo que se han dado cuenta que ustedes tienen mucho que decir. No son cosas que, oh, qué difícil, oh, nunca lo había visto. No, son todas cosas con las que tienen relación y que les deben importar. Bueno, Profe, pueden ser, ay, sí, ya, le iba a decir que podían ser etiquetas que mostraran lo ecológico que aportaba el producto, algo así. sí, correcto, ¿no es cierto? Como dice ahí, son distintivos que nos ayudan a identificar aquellos productos, materiales o incluso servicios que han sido elaborados con prácticas que contribuyen al cuidado del medio ambiente, ¿no es cierto? Cuidado y conservación del medio ambiente, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, eh, bueno, esto es típico en los calcetines. Hay una etiqueta, ¿no es cierto?, pegada que aparece 100% bambú, 50%, y nosotros sabemos que están hechos entonces de una fibra que es natural, ¿no es cierto? Y eso para nosotros también es importante porque no estamos, si compro un par de calcetines, no estoy consumiendo algo que tiene algún compuesto químico sintético, ¿no es cierto?, que probablemente demore mucho más en degradarse, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Bueno, y así, esta otra que dice algodón, no sé, silk, natural, seda, ¿no es cierto? Bueno, o, ¿no es cierto?, aquí, esto que dice orgánico, 100% orgánico, ¿ya? Bueno, ahora, las etiquetas, ¿no es cierto?, como decíamos, son estos distintivos que nos van a ayudar a conocer en qué medida un producto, ¿no es cierto?, o empresa desarrolla su actividad siguiendo prácticas que van a permitir la conservación del ambiente, ¿ya? Ahora, estas ecoetiquetas, ¿no es cierto?, ya aparecen en los años 90, ¿ya? Eh, y de ahí han ido en aumento, sobre todo con esto del cambio climático, ¿ya? Y tal vez un poquitito más de difusión de la problemática del cambio climático, ¿no es cierto?, del calentamiento global, de la contaminación. Entonces,
Cada vez hay más empresas, ¿no es cierto?, y entidades que hacen uso de estas ecoetiquetas, ¿ya? Cada vez, y por otro lado, nosotros los consumidores también buscamos las famosas ecoetiquetas, ¿no es cierto? Porque ya tenemos cierta educación, y eso es sumamente importante, porque ya si tenemos cierta educación, partiendo ya por nosotros, luego esa educación de alguna manera la podemos aplicar, ¿no es cierto?, al resto, ¿no es cierto?, a colaborar, a contribuir con nuestro planeta, ¿ya? Ahora, súper importante, ¿no es cierto?, ahí me comí una L, que estas ecoetiquetas son voluntarias, o sea, no hay una obligación por parte de las empresas, ¿ya?, industrias que puedan colocar estas ecoetiquetas, ¿ya? Por lo tanto, ya es bastante valioso el que cada vez aparezcan en los distintos productos estas ecoetiquetas, ¿ya? Bueno, y aquí aparecen, ¿no es cierto?, en esta creación de la ecoetiqueta, aparecen tipos de ecoetiquetas, ¿ya? Las vamos a mencionar así. Bueno, ahora, la verdad es que existe una serie de normativa frente a estas ecoetiquetas también, ¿ya? Y aparecen 3 tipos de etiquetas, ¿ya? La del tipo 1, 2 y 3, ¿ya? Y bueno, estas ecoetiquetas tendrán que ver eh, según el uso que nosotros queramos hacer de la ecoetiqueta o la información, ¿no es cierto?, que se quiera proporcionar, se elegirá una u otra. Ahora, las que más utilizan o las que más se consideran son la tipo 1 y la tipo 3. ¿Por qué? Porque esta, ¿no es cierto?, como dice ahí, son autodeclaraciones de la empresa y no tienen garantía en el sentido que no son hechas por la misma empresa, no son hechas por empresas externas, a diferencia de estas otras. ¿Ya? Entonces, prefieren la tipo 1 y la tipo 3. ¿Ya? Ahora, bueno, y ahora en realidad no solamente vamos a saber que no solamente hay productos, sino que también las empresas que van a contribuir a reducir la huella ecológica al querer utilizar estas ecoetiquetas, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, ahora al fijarnos en la etiqueta, nosotros hacemos nuestro consumo más responsable, ¿no es cierto? Nos acercamos mucho a ese consumo sostenible, ¿ya? Entonces, también es importante, ¿no es cierto?, esto, porque de esta manera nosotros de alguna manera también podemos exigir, ¿no es cierto?, como consumidores, algunos aspectos frente, ¿no es cierto?, a los productos que se generan, ¿ya?, por las distintas empresas. Entonces, es sumamente importante que nosotros igual las utilicemos, ¿no es cierto?, y las exijamos, y de esta manera también los productos que se creen sean productos también más amigables con el ambiente, ¿ya? Bueno, y aquí hay algunas etiquetas, ecoetiquetas, que yo coloqué que tienen algo en común, ¿no es cierto? El tema en común que tienen, por ejemplo, esto, ¿qué es lo que representa esto? ¿Sabe alguno? ¿El reciclaje? Sí, tiene que ver con reciclaje, ¿no es cierto? Esto tiene esta especie de entre ciclo y triángulo, ¿no es cierto? Tiene que ver con las 3R, que ahora son 4 y hasta 5 se plantea por ahí, ¿no es cierto? Y que es el tema del reciclaje, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, y ese es el otro tema que nosotros debemos considerar. Dentro de estas etiquetas, también, ¿no es cierto?, en muchos casos aparece si el producto, ¿no es cierto?, se puede reciclar o no. ¿Ya? Por ejemplo, en los plásticos, entonces, si aparecen esto indica, ¿no es cierto?, incluso un número, acá también indica, ¿no es cierto?, qué tanto se puede reciclar o no. Las cantidades que tiene, por ejemplo, en el caso de los plásticos,
lo que se puede reciclar o no, ¿ya? Veamos ahora, pues, ¿qué es lo que es el reciclaje? A ver, ¿qué es lo que entendemos, qué conocemos, qué es lo que es el reciclaje? Como reutilizar cosas que terminaron como su ciclo de vida y volver a ocuparlas. Eso sería reutilizar. Y reciclaje, lo que se hace con las botellas y esas cosas, ¿no? Sí. ¿Y qué se hace con las botellas? En Rapa Nui se hacían zapatillas con las botellas de plástico y algunas vuelven, los hacen vasos. Ya, ya. Ahora, eso implica, tiene más que ver con reutilizar, ya, porque el reciclaje es un poco más complejo, ya. Ahora, ¿quiénes reciclan o quiénes reutilizan? ¿Se puede ¿Qué vamos a denominar hablar? como los A objetos de ver, metal para fabricar nuevos? ¿quién me habló por ahí que lo escuché así como cortado? Ah, yo es que ando con mala conexión. ¿Quién es Sí. yo? Perdón. Ah, Sebastián. Ah, hola, Seba. Ya, a ver, ¿y quiénes ustedes reutilizan cosas, llevan a plantas de reciclaje, a puntos limpios o no? Yo sí, yo sí. Ya, sí. Ahora, ¿cuál es la idea de eso? A ver, Disminuir la cantidad de basura producida. ya, correcto. Ya. Ahora, la verdad es que si uno empieza a mirar la casa, siempre tiene cosas como de más. Aparte, como lo decíamos el otro día, hemos comprado muchas veces de más y tenemos cosas que están sin utilizar. No sé, es ahí donde también hay que hacer una miradita, echar una miradita y ver si se puede algo, ¿no es cierto? Llevar al reciclaje, se puede reutilizar, por ejemplo. Bueno, entonces el reciclaje implica un proceso y ese proceso es donde nosotros lo que vamos a desechar, ¿no es cierto?, se convierte en nuevos productos o en materias primas, recursos materiales que se puedan volver a ocupar. Eso implica el reciclaje, es un proceso. O sea, cuando yo hablo de que algo se recicla, es que se va a transformar, se va a sacar, ¿no es cierto?, eh, estas materias que lo constituyen y se van a poder utilizar en la fabricación de otros productos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Que estos, entre comillas, lo que eran residuos, se sometan a procesos de transformación para poder ser aprovechados en algún proceso, lo más que se pueda. Entonces, en el fondo es reducir al máximo esto que yo tenía como desecho, ¿no es cierto?, como residuo, ¿ya? Reducirlo al máximo y sacar el máximo provecho de eso para poder volver a utilizar, ¿ya? Entonces, el reciclaje implica un proceso, ¿ya? Y como proceso, ¿no es cierto?, tiene algunas etapas. No sé si se fijaron acá, que puse y hay un Día Mundial del Reciclaje, para que ustedes, sepan, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, cuando nosotros reciclamos, fíjense ustedes que o colaboramos con el reciclaje, por ejemplo, en realidad, ¿ya? Porque nosotros no procesamos las cosas, entonces no reciclamos, reutilizamos en ese sentido. Cuando colaboramos con esto, nosotros estamos reduciendo, ¿no es cierto?, entre comillas, nuestra basura. ¿Ya? Si ya no echamos ni las botellas plásticas, ni los Tetra Pak, ni las botellas ¿cómo se llaman? Bueno, las de plástico, las de bebida, etcétera, ¿no es cierto? O las latas. Si no las echamos a la basura, nuestra basura, entre comillas, se reduce bastante y va quedando casi solo materia orgánica, ¿no es cierto? Los restos de comida, que cáscara, todas esas cosas. ¿Ya? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos esa conciencia de reciclar, reutilizar, ¿no es cierto? Y ya vamos a ver otra R más por ahí.
¿ya? No hay que confundirse, ¿no es cierto? Es importante hacer la diferencia entre reciclar y reutilizar. Ya, esto último, ¿no es cierto? El reutilizar, como decíamos, el aprovechamiento de un objeto al que yo le voy a dar otro uso, posiblemente. Por ejemplo, lo que decían, pues, acá, estos objetos de vidrio, estas botellas, que yo las pueda ocupar como vaso, que sigue siendo vidrio, no lo estoy procesando, ¿ya? Como florero, como otro recipiente que me pueda servir. La cosa es que yo le dé un uso y que no lo elimine a la basura, ¿ya? A diferencia de, ¿no es cierto?, el reciclar que implica un proceso, ¿no es cierto?, de transformación, ¿ya? Bueno, el reciclaje entonces implica la transformación de los residuos finalmente, esto que nosotros vamos a eliminar, ¿ya? Y hay todo un proceso ahí de transformar estos desechos en un producto o material nuevo que lo podamos ocupar para fabricar algo más, ¿ya? Bueno, y miren ustedes acá, estos son datos de información de Chile. Lo que sí, yo no tengo la información de otros países como para habernos comparado alguna estadística. Habría sido bueno haber tenido estadísticas de otros lugares como para decir, oh, estamos bien, sí, estamos reciclando, sigamos así. Entonces, bueno, la realidad del reciclaje en Chile. Por ejemplo, hay una cosa que aquí no aparece, que es, por ejemplo, el uso de los aceites, estos aceites comestibles, cuando uno los ha ocupado, ¿no es cierto? Que se pudiesen reciclar también. Eso no está acá. Bueno, pero aquí, aquí es reciclaje propiamente tal, ¿no es cierto? Esto, por ejemplo, las baterías, 28 toneladas, ¿no es cierto?, al año, 85% se reciclan. Las pilas, las famosas pilas, son lo más tóxico que hay, chiquillos. Aquí en el Tobalaba, no sé ahora, pero habían dos, llamémosles puntos limpios, ¿ya? Uno que era de la municipalidad y otro que era particular. En el de la municipalidad, ahí uno lleva muchas cosas distintas, las pilas, ahí uno podía llevar las pilas porque ahí las reciclaban, o sea, se las llevaban a plantas para reciclarlas, ¿ya? Por otro lado, ahí también recibían los cartones de los huevos, recipientes de los huevos donde uno compra, porque eso se supone que está hecho con material reciclado. Entonces, en muchos lados eso no lo reciben, pero ahí lo reciben. Por lo tanto, se vuelve otra vez a utilizar. Se vuelve, no sé en qué lo transformará, pero se vuelve a utilizar. Entonces, ya no llega a la basura, ¿ya? Entonces, es sumamente importante, por ejemplo, en el caso de las pilas, de las baterías, que nosotros llevemos al lugar, porque eso es muy contaminante, donde se pueda, ¿no es cierto?, extraer, eliminar, transformar, ¿no es cierto?, y obtener la materia prima que se pueda volver a utilizar en otros procesos, ¿ya? Bueno, 22% de vidrio es reciclado, 26% del aluminio proviene de lata, ¿no es cierto? Aquí 13%, aquí está hablando de papel, ¿no es cierto? 71% proviene del reciclaje y solamente el 13% importado. Eso es plata. Cuando nosotros reciclamos estamos ahorrando además. Aparte de que no se eliminen desechos, ¿no es cierto? O se eliminen menos residuos, nosotros estamos ahorrando porque hay muchos productos, ¿no es cierto?, que todos los productos invierten, por ejemplo, energía. Nosotros cuando vimos el ciclo de vida de los productos, nos está diciendo más o menos ya todas las, más o menos las etapas, bueno, en muchas se utiliza energía, agua también. Por lo tanto, el que nosotros podamos ahorrar en la producción es súper importante. En el caso del papel, aparte, ¿no es cierto?, que reciclemos el papel significa talar menos árboles. Es ahorro de árboles.
el que nosotros reciclemos el papel, ¿ya? Y nosotros, si ustedes lo piensan, en el colegio es una gran cantidad de papel la que nosotros vamos desechando y no reciclamos, o no llevamos a reciclar, ¿ya? Bueno, y hay residuos domiciliarios, ¿no es cierto? Bueno, papel, vidrio, latas, ¿ya? Esto es otro tema importante, la basura electrónica, ¿no es cierto? El tener claro dónde podemos nosotros llevar para ser aprovechado, ¿no es cierto? Por otro lado, neumáticos, lo mismo también. Así que es importante, si nosotros conocemos lugares donde podamos llevar, transmitir esa información, darla a conocer, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos el hábito de recolectar todos estos objetos, ¿no es cierto? Y no vamos a hacer basura ni residuos, sino que los vamos a llevar para que sean reciclados. Tratar de darlo a conocer, comentarlo, ¿no es cierto? Porque que una persona que no hacía nada antes lo haga ahora es sumamente importante que colabore con nuestro planeta. Bueno, y aquí está el proceso de reciclaje, ¿no es cierto? Que tiene varias etapas o fases, ¿ya? Es un proceso, por lo tanto, no es tan simple. Ya aquí en Chile hay municipalidades que incluso tienen plantas de reciclaje, y eso le ha significado dinero, ¿ya? Y poder contribuir, ¿no es cierto?, con algunos objetos, elementos para la municipalidad, ¿ya? Yo lo sé porque en Ñuñoa, yo conozco gente que vive en Ñuñoa, y ahí tenían plantas de reciclaje. Yo no sé si acá, donde yo vivo, que es la Florida, tienen plantas de reciclaje, tampoco sé si en Puente Alto la tienen, pero es súper importante, ¿ya? Si es que la propia municipalidad y la comuna tiene, porque una cosa es que reciban, ¿no es cierto?, todo esto, que sea un punto limpio, lo reciba, pero después tiene que venir la, entre comillas, distribución, o el llevarlo a algún lugar. Bueno, el reciclaje entonces comienza en entornos industriales y domésticos, ¿no es cierto? De ahí se separan los materiales y luego, ¿no es cierto?, recuperación de estos materiales por las empresas públicas y privadas, ¿ya? Como yo les decía acá en el punto limpio este que está en el Tobalaba, que es de la municipalidad, y el otro que es privado, ¿ya? Y su posterior traslado a las plantas de transferencia, ¿ya? Entonces en estas plantas se va a almacenar y se compactan estas cantidades de residuos. Por ahí de repente aparecen imágenes que muestran esto, ¿ya? Posteriormente, ¿no es cierto?, estas van a ser transportados hacia las plantas de reciclaje, ¿ya? Y bueno, ahí en estas plantas de reciclaje, ¿no es cierto?, viene una mayor clasificación de los residuos, ¿no es cierto? Se va a hacer una separación con más detalle, ¿no es cierto?, para ver lo que se puede, ¿no es cierto?, procesar, ¿ya? Y en estas plantas entonces encontramos el reciclado final, ¿no es cierto?, donde se van a obtener el procesamiento en sí, donde se van a obtener, ¿no es cierto?, las nuevas materias o productos. ¿Ya? Bueno, y ahí está, ¿no es cierto? Bueno, el origen de estos residuos, bueno, la recuperación, que se recolecte, la planta de transferencia, la planta de clasificación, ¿no es cierto? Y el destino final del reciclado, ¿ya? Y ahí hay una imagen, ¿no es cierto?, que muestra el ciclo en el reciclado de plástico, ¿ya? Bueno, y en la separación domiciliaria, porque hay distintos tipos de plástico, ¿no es cierto? No es lo mismo, no sé, por la botella de plástico donde viene el detergente es distinto al plástico de las botellas de bebida, o distinto a la del champú. Entonces, bueno, separación domiciliaria, recolección diferenciada y centros verdes, ¿no es cierto?, industria recicladora de plástico y nuevos productos reciclados, ¿no es cierto? Se fabricó, con eso que se obtuvo, se fabricó. Ahí está el reciclaje. Todo un proceso, ¿ya? Bueno, ¿qué importancia tiene entonces el reciclar? Ya un poquitito adelante, cuando yo les pregunté en el fondo, ¿para qué sentido tenía el que usted juntara y llevara las botellas o los Tetra Pak, etcétera, a algún lugar? Y ahí un poco me dijeron la importancia que tenía el reciclaje. Entonces,
El reciclaje nos proporciona beneficios, ¿no es cierto? Ventajas, ¿ya? Ventajas ambientales, ahorro de energía al reciclar materiales en lugar de extraerlos de nuevo, ¿ya? Conservación y ahorro de recursos naturales. Si nosotros reciclamos, estamos reduciendo la extracción de estos recursos, ¿ya? Ventaja económica, ¿no es cierto? Ahí bajan todos los costos, de todas maneras, en la producción de los productos, de todas maneras, con materiales que están reciclados. Y ventajas sociales, ¿no es cierto? Creación de puestos de trabajo, ¿no es cierto? En este sector verde, como le llaman. Y lo otro, la creación de la conciencia ecológica. De todas maneras, que yo creo que nos hace falta, y creo que el que hayan incluido estos temas en los programas, ¿no es cierto?, de ustedes, me parece muy, muy bueno, ¿ya? Bueno, y aquí los beneficios, lo mismo, ¿no es cierto?, económico, sociocultural, medio ambiente, ahorro para personas y municipios, ahorro de recursos naturales, ahí aparecen recolectores, recicladores, campañas de beneficencia, ya, bueno, aquí hay contaminación atmosférica menor, y también cuando nosotros reciclamos, ¿no es cierto?, llegan menos residuos a los rellenos sanitarios, de todas maneras. Lo que yo les decía, si yo saco las latas, el Tetra Pak de mi bolsa de basura se achica, ¿ya? Las 4 R del reciclaje, bueno, antes, ¿no es cierto?, eran 3. Bueno, dice, ya conocemos, ¿no es cierto?, estas pautas de comportamiento que uno debe mantener, ¿no es cierto?, para ayudar al medio ambiente, ¿ya? La regla antes consideraba las 3 R, ¿ya? Pero con el paso del tiempo la gente como que obligó a que se agregara una 4ª R, ¿ya? Por lo tanto, en la actualidad ya no es solamente reducir, ¿ya? Reducir implica yo trato de comprar lo menos posible para poder no gastar tanta materia prima, ¿no es cierto? ¿Ya? Reutilizar, le doy otro uso a aquello que dejé de ocupar. Reciclar, procesar, ¿no es cierto?, para obtener materias primas, por ejemplo, ¿ya? O nuevas materias para fabricar otros productos. Y el recuperar. Aquí viene, ¿no es cierto? Y aquí está, bueno, lo que yo les mencionaba. Reducir, evitar compra de productos que realmente no son necesarios, ¿ya? Que en poco tiempo puedan llegar a ser basura, o que yo las pueda tener ahí abandonados finalmente, ¿ya? No solamente dice se puede reducir en términos de consumo de bienes, también en energía, en gasto, ¿no es cierto?, de agua, etcétera, ¿ya? Reutilizar implica dar un segundo uso a aquellos productos que ya uno dice que no les sirven, po. Ya, no sé, po. Ahora la botella de plástico la voy a usar de, no sé, po, de regadera. La botella de plástico la voy a usar de macetero, de recipiente para otra cosa, para guardar algo. Ahí puedo ver. El reciclar, como ya vimos, hacer una selección de los residuos generados por nosotros, luego son tratados, son procesados en plantas especializadas, ¿no es cierto?, para poder obtener otras materias que se puedan utilizar y que no haya pérdida finalmente o una pérdida total de aquello que componía esos productos que reciclamos. Y recuperar, ¿no es cierto?, se relaciona con los procesos industriales y consiste en recuperar materiales o elementos que sirvan como materia prima, ¿no es cierto? Por ejemplo, los plásticos se pueden recuperar mediante un proceso que se llama pirólisis, ¿ya? O los materiales utilizados en la fabricación de latas también. Ahí tenemos una recuperación de esas materias primas. ¿Listo? Ya. ¿Qué estudiamos hoy día? ¿No es cierto? Recordamos a qué se refiere el consumo sostenible, que son las ecoetiquetas, porque son importantes, que el reciclaje, ya. Y la tarea, estudiar para última prueba del 9 del 12, la clase a considerar son producción y consumo sostenible, y la clase de hoy. Anotar dudas ya que se aclararán, me puse un duda de más, la próxima semana, antes de la prueba. Ya, por favor, rendir la prueba en la última evaluación.
Y enviar trabajos pendientes, porfis, porfis, porfis. No es la idea colocar notas deficientes, para nada, no es la idea. Ya niños, eso sería. Si tienen dudas, saben que me pueden, algunos tienen mi WhatsApp, me hablan al WhatsApp o a WhatsApp, o me hablan por el correo electrónico, ustedes ven. Pero acuérdense que hay un correo para mensaje y el otro correo es para tareas, por favor, ¿ya? Gracias. Gracias, Kenito, que estén bien. Chao, profe, gracias, que estén bien los dos. Chao, chao, chicos, cuídense. Chao, chao. Chao, bro.